Mi nombre es María, y déjame decirte que los cuentos de hadas tienen una manera de convencerte de que la vida es más simple de lo que realmente es. Felices para siempre, prometen. Pero, ¿qué sucede cuando el para siempre resulta ser un laberinto de secretos y traiciones? Lo descubrí de la peor manera. Conocí a Alex en una fiesta de un amigo en común. Era encantador, elocuente y tenía un aura de confianza que me resultó irresistible. Hola, soy Alex, había dicho extendiendo su mano, parece que necesitas una bebida. ¿Y qué te hace pensar eso?, había respondido, intrigada pero cautelosa. La forma en que miras la ponchera, había respondido con un guiño. Ese fue el comienzo. Las citas se convirtieron en meses, los meses en años, y antes de que me diera cuenta, estaba en el altar diciendo sí, acepto al hombre con el que pensaba pasar el resto de mi vida. Nuestra boda fue una mezcla perfecta de risas, alegría y celebraciones. Sin embargo, había una nota discordante: Karen, la madre de Alex. ¿Sabes cómo las suegras suelen ser retratadas como difíciles en historias y películas? Bueno, Karen era la personificación de ese estereotipo, pero siempre había pensado que era algo en lo que podríamos trabajar. Después de todo, me casaba con Alex, no con su familia. Una madre sabe lo que es mejor, María, había dicho ominosamente en nuestra boda, sus ojos escudriñándome de arriba a abajo. Harías bien en recordarlo. Confundida pero sin querer arruinar el día especial, había sonreído cortésmente. Espero aprender de la mejor entonces. Ella soltó una risa seca. Veremos qué pasa. Alex era muy consciente de la tensión, pero lo minimizaba. Solo está siendo protectora, María. Es su manera de ser. ¿Protectora? ¿O controladora?, le había preguntado una vez, incapaz de ocultar mi preocupación. Él había tomado mi mano, besándola suavemente. No te preocupes por ello. Tú y yo, es como un cuento de hadas, ¿verdad? Mamá lo entenderá, ya verás. Así que ignoré las señales de alarma. Dejé de lado mis reservas sobre Karen y me concentré en nuestra vida juntos. Nos mudamos a una acogedora casa en las afueras, la amueblamos con esmero y compartimos nuestros días y noches en una feliz compañía. Estamos construyendo algo hermoso aquí, Alex, solía decir mientras nos sentábamos en nuestro patio, viendo el sol desaparecer en el horizonte. Y esto es solo el comienzo, mi amor, respondía, rodeándome con un brazo. Aún queda mucho por venir. Qué perfecto parecía todo. Era la envidiada esposa de un esposo amoroso, viviendo en un paraíso doméstico. El rompecabezas de mi vida estaba completo, o eso creía. En realidad, la imagen estaba lejos de estar terminada, faltaba una pieza crucial, una pieza que voltearía mi mundo al revés. No lo veía en ese momento, pero las señales estaban allí. Ocultas en cuentas bancarias y veladas en dulces palabras, se estaba gestando una traición, una que haría añicos mi cuento de hadas en millones de pedazos. Si tan solo hubiera sabido que la hermosa mentira era precisamente eso, una mentira. Y como todas las mentiras, eventualmente se desenmarañaría, mostrando su fea verdad. Pero como dicen, la retrospectiva es 20/20. En ese momento estaba viviendo mi sueño, ajena a la pesadilla que me esperaba. La vida tiene una forma de poner a prueba los lazos más fuertes. Mi prueba llegó cuando mi padre falleció. Fue repentino, inesperado y me golpeó como un tren de carga. Mi padre siempre había estado allí para mí, un pilar sólido de fortaleza y sabiduría, y ahora se había ido, dejando un vacío imposible de llenar en mi vida. En medio de la niebla del duelo, un rayo de esperanza llegó en forma de su testamento. Había heredado $1 millón, una pequeña fortuna que había acumulado a través de años de duro trabajo e inversiones inteligentes. A pesar del torbellino emocional, sentí una sensación de responsabilidad para manejar sabiamente este golpe de suerte. Podría ser una red de seguridad, un colchón financiero que proporcionaría a Alex y a mí un cierto nivel de comodidad y seguridad. Así que hice lo que parecía lógico en ese momento. Transferí el dinero a nuestra cuenta bancaria conjunta. Alex, que estaba temporalmente desempleado, parecía complacido, sino un poco demasiado despreocupado por la repentina entrada de efectivo. Eso es mucho dinero, había dicho casualmente cuando le conté sobre la transferencia. Lo es, había respondido, y deberíamos pensar cuidadosamente en cómo usarlo. Por supuesto, cariño.
Mi madre es bastante buena con las finanzas, tal vez deberíamos consultarla, había sugerido. Aunque la idea me había inquietado, dada la actitud menos que amistosa de Karen hacia mí, lo había considerado. Después de todo, $1.000.000 no era algo para tomarse a la ligera. Tal vez, había respondido, dejando el tema por el momento. Exactamente una semana después, el suelo bajo mis pies se desmoronó. Estaba tomando mi café matutino cuando decidí revisar nuestra cuenta bancaria a través de la aplicación móvil. Mis ojos se abrieron de incredulidad al mirar la pantalla. Nuestro saldo estaba en cero. No bajo, no disminuido, completamente vacío. Sentí un nudo en la garganta. Era como ser arrojada al agua helada, sin poder respirar, con la mente girando en confusión y pánico. Llamé de inmediato al banco, mis dedos temblaban al marcar el número de atención al cliente. ¿Puede confirmar la última transacción importante en esta cuenta?, tartamudeé, rezando para que fuera algún fallo técnico, un error temporal que sería rectificado. Señora, parece que se hizo una transferencia a la cuenta de Karen Smith, dijo la voz al otro lado del teléfono, refiriéndose a mi suegra por su nombre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Mis palabras salieron en un torrente confuso. La autorización vino de su cuenta conjunta, por lo que se considera una transacción legal, explicó el representante, fríamente factual y angustiosamente indiferente. Mi sangre hervía, mi corazón latía a 1000 por hora y mi cabeza palpitaba con una mezcla de ira y traición. Colgué el teléfono, mis manos temblaban incontrolablemente. Las paredes de nuestro hogar, el hogar que Alex y yo habíamos construido juntos, de repente se sentían como si se estuvieran cerrando sobre mí. Un sentimiento de pavor se asentó en el fondo de mi estómago al darme cuenta de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. $1.000.000, mi herencia, el legado de mi padre, había sido robado justo frente a mis narices. En ese momento quedó cristalino, el cuento de hadas había terminado y la pesadilla acababa de comenzar. El hombre con el que me había comprometido a pasar mi vida me había traicionado de la peor manera posible, y la mujer que debería haber sido mi familia estaba implicada en esta traición. Mi mente repasó los recuerdos, las risas compartidas, las promesas de siempre. Eran todas mentiras. Mi matrimonio entero fue una farsa, una broma cruel a mi costa. Las preguntas giraban en mi cabeza como buitres sobre un cadáver, desgarrando la poca fe que me quedaba. Mientras esperaba que Alex regresara a casa, se gestaba una tormenta dentro de mí, una tormenta de dolor, traición y sobre todo, un ardiente deseo de venganza. Cuando Alex cruzó la puerta, había reproducido la escena en mi cabeza cientos de veces. Cada ensayo mental alimentaba mi ira, mi incredulidad, mi absoluta sensación de traición. Sin embargo, cuando lo miré a los ojos por un breve segundo, el hombre del que me había enamorado me miró. Casi me hizo dudar de lo que sabía que era verdad. Hola, ¿cómo estuvo tu día? Alex saludó con despreocupación, como si fuera solo otro día ordinario. Ese fue el punto de quiebre. Mi compostura se rompió como una ramita frágil. ¿Cómo estuvo mi día? Mi voz temblaba con una mezcla de ira e incredulidad. Mi día fue una pesadilla, Alex. ¿Quieres adivinar por qué? Frunció el ceño, sintiendo la urgencia pero aún haciéndose el desentendido. ¿Qué pasa? Mi dedo lo señaló acusadoramente. $1.000.000, Alex. $1.000.000 transferidos a la cuenta de tu madre sin mi consentimiento. ¿Cómo pudiste? Su reacción fue desesperadamente serena, casi ensayada. Ah, eso. Quería hablar contigo sobre eso. Creo que mi madre está mejor equipada para manejar ese dinero. Mis ojos se abrieron de incredulidad. ¿Mejor equipada? Ese dinero era el legado de mi padre para mí, no un fondo para que tu madre lo manejara. Él encogió los hombros, un gesto tan despreocupado que me puso la piel de gallina. Mi mamá tiene más experiencia en estas cosas. ¿No confías en ella? ¿Confiar en ella? ¿Confiar en ti? Casi estaba gritando ahora, mi voz resonando en las paredes. Ni siquiera sé quién eres ahora. Suspiró sacudiendo la cabeza. Pensé que serías más comprensiva, María. ¿Comprensiva? ¿Me robas y luego esperas que sea comprensiva? Estaba temblando, una mezcla de ira, incredulidad y una aplastante sensación de traición me envolvía como una nube oscura.
No es robo si es para la familia, replicó, dejando caer finalmente la máscara para revelar al desconocido que había debajo. ¿Familia? Mi voz se quebró, lágrimas de furia y dolor brotaron en mis ojos. Tú y tu madre tienen un sentido retorcido de lo que significa familia, Alex. El cuarto quedó en silencio, la tensión era palpable. Me estudió probablemente buscando un signo de la mujer que alguna vez lo había mirado con nada más que amor y confianza. Pero esa mujer ya no existía, reemplazada por alguien endurecido por la traición y el engaño. Creo que necesitamos un espacio para resolver las cosas, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Resolver las cosas? Repetí con desdén. No hay nada que resolver. Has mostrado tu verdadera cara, y yo también. Sin decir una palabra más, pasé junto a él, la finalidad del momento pesando en mi corazón. Mientras me retiraba a mi dormitorio, sabía que la vida que había conocido estaba irremediablemente destrozada. Pero a medida que una puerta se cerraba, otra se abría, invitándome a un camino que nunca pensé que recorrería. Un camino de venganza. Mientras comenzaba a recoger mis pensamientos y pertenencias, una nueva claridad me inundó. Podría haber sido engañada, perjudicada, traicionada, pero estaba lejos de estar quebrada. Habían elegido pelear con la mujer equivocada, y como dice el dicho, no hay furia como la de una mujer despechada. Cuando el sol se ocultó en el horizonte proyectando sombras que danzaban en las paredes de la casa que ya no era nuestra, hice un voto. Alex y su madre lamentarían el día en que decidieron traicionarme. Y así comenzó la planificación. Con el paso de los días tras el enfrentamiento, mis emociones oscilaban salvajemente, ira, tristeza, confusión, pero todas se asentaron en una fría y dura resolución: venganza. Ya no se trataba solo del dinero o la traición, se trataba de recuperar el control, de equilibrar las balanzas que habían sido injustamente inclinadas en mi contra. En las noches en vela que siguieron, mi mente ideó varios escenarios, cada uno más elaborado que el anterior, pero eventualmente me centré en un plan tan engañosamente simple como efectivo. Primero contacté a un abogado de divorcios, citando diferencias irreconciliables y traición de confianza. La abogada, una mujer de mediana edad con un aura de competencia severa, parecía comprensiva. Las disputas monetarias en un matrimonio pueden complicarse, y es peor cuando la familia está involucrada, me dijo mientras estábamos en su oficina. Oh, no tienes idea de lo complicado que se pondrá, respondí, con una astuta sonrisa formándose en mi rostro. Ella me miró un momento desconcertada, pero optó por no indagar más. Muy bien, procederemos como desees. Con los papeles de divorcio presentados, pasé a la segunda parte de mi plan: hacer sus vidas tan miserables como lo habían hecho con la mía. Conociendo a Alex y a su madre, Karen, era consciente de que su único verdadero amor, aparte del dinero, era su hogar, meticulosamente seleccionado, impecablemente limpio, un santuario del que sentían un inmenso orgullo. Bueno, era hora de convertir ese santuario en un infierno viviente. Antes de mudarme compré varios cartones de huevos y esperé hasta que Alex salió, presumiblemente para visitar a su madre y ponerla al tanto de su victoria. Sola en la casa fui de habitación en habitación, escondiendo huevos crudos en los lugares más ocultos, detrás de estanterías, dentro de barras de cortinas, debajo de cojines de sofá, donde sería difícil de encontrar pero despedirían un olor horrendo al descomponerse. Mientras realizaba este acto de venganza, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alex. ¿Estás segura del divorcio? Podemos hablarlo. La audacia de su mensaje hizo que mi sangre hirviera. Ya hemos pasado el punto de hablar, murmuré, colocando otro huevo con renovada energía. Satisfecha con mi sabotaje doméstico, centré mi atención en Karen. Una visita a su casa a medianoche estaba en orden. Armada con bolsas llenas de basura, como comida podrida y leche en mal estado, llegué a su impecable casa bajo el manto de la oscuridad. Usando guantes y una sudadera con capucha para ocultar mi identidad, liberé los desechos por su ventana abierta con un sentido sombrío de satisfacción. Subiéndome de nuevo a mi auto, una sensación de empoderamiento me envolvió. Por primera vez en semanas me sentía en control, liberada del peso de su traición. Las semanas se convirtieron en meses. Los papeles fueron firmados, los abogados pagados, y la fachada de nuestra vida perfecta fue completamente desmantelada. Me mudé a un apartamento modesto pero cómodo, centrándome en reconstruir la vida que Alex y Karen casi arruinan.
Sin embargo, en los momentos de quietud, no podía evitar preguntarme sobre los efectos de mi venganza. Habrían descubierto la fuente del fétido olor que impregnaba sus hogares. Sospechaban de mí. Mi curiosidad fue saciada cuando un golpe llegó a mi puerta una tarde. Al mirar por la mirilla, mi corazón se llenó de alegría vengativa. Allí estaban Alex y Karen, luciendo desaliñados y despeinados, muy lejos de su anterior compostura. Abrí la puerta ocultando mi deleite con una fachada de frialdad. Vaya, esto es una sorpresa. ¿A qué debo el placer? Alex se movió incómodamente evitando mi mirada. Nosotros queríamos hablar contigo. ¿Hablar?, pregunté fingiendo inocencia. No podríamos haberlo hecho por teléfono. Karen, con los ojos rojos y abultados como si hubiera estado llorando, intervino. María, ¿podemos entrar? Esto no es fácil para nosotros. Suprimiendo una sonrisa, me hice a un lado y les dejé entrar. Claro, siéntanse como en casa. Mientras se sentaban, la tensión era palpable. Alex rompió finalmente el silencio. Mira, las cosas han sido realmente difíciles desde que te fuiste. Ya veo, repliqué con un tono sarcástico. Karen apretó los puños, luchando claramente por mantener su compostura. Nuestros hogares son insoportables. No podemos encontrar la fuente del olor, y ya no podemos soportarlo más. Fingí preocupación. Eso es realmente desafortunado. ¿Qué crees que podría estar causándolo? Alex parecía desesperado. No lo sabemos, pero comenzó después de que te fueras. Nos preguntamos si sabrías algo al respecto. ¿Me estás acusando de algo?, pregunté entrecerrando los ojos. Karen intervino rápidamente. No te acusamos de nada. Simplemente estamos desesperados. Y pensamos que tal vez sabrías cómo solucionarlo. Una maliciosa sonrisa comenzó a formarse en mi rostro. Bueno, resulta que podría saber una o dos cosas sobre olores misteriosos. Me miraron expectantes, con esperanza en sus ojos por primera vez en lo que debieron haber sido semanas. Pero te costará, agregué saboreando el momento. Alex apretó la mandíbula, visiblemente frustrado pero derrotado. ¿Cuánto? $1 millón, respondí sin rodeos. Se les abrieron los ojos incrédulos. Karen balbuceó, no puedes hablar en serio. Tan cierto como un ataque al corazón, repliqué. Después de una pausa tensa, Alex finalmente habló, su voz teñida de resignación. Está bien, tendrás tu dinero. En cuestión de días el dinero estaba de nuevo en mi cuenta, un simbólico y real reclamo de mi poder y agencia. Luego les conté sobre los huevos y la basura, deleitándome con la sorpresa y el horror que se reflejaban en sus rostros. Mientras salían de mi apartamento con las caras enrojecidas y los espíritus aplastados, no sentí lástima. Se habían buscado esta miseria ellos mismos. El legado de mi padre había sido devuelto, y con él, un renovado sentido de justicia y equilibrio. Mi teléfono vibró, era un mensaje de mi abogada. Divorcio finalizado. Eres libre. Libre. La palabra resonó en mí, tomando un peso que nunca había tenido antes. Al cerrar la puerta, tanto literal como metafóricamente, a ese capítulo de mi vida, supe que había salido victoriosa, marcada pero triunfante. Después de todo, la venganza no siempre se sirve fría, a veces, está podrida y hedionda, justo como las personas que nos obligan a buscarla en primer lugar. La vida continuó como siempre lo hace. Con el divorcio detrás de mí y el dinero reclamado en una nueva cuenta, me concentré en sanar y seguir adelante. Mi trabajo me mantuvo ocupada, y mi recién encontrada independencia era tanto revitalizante como un poco desalentadora. Sin embargo, había un hilo suelto más por atar, la revelación final de la verdad detrás de mi venganza. Un año después de que se finalizó el divorcio, recibí una invitación a una reunión familiar. Vacilé inicialmente sabiendo muy bien que Alex y Karen estarían allí, pero luego me di cuenta, ¿qué mejor lugar para revelar la verdad? Sería el toque final, la pièce de résistance de mi intrincado tapiz de venganza. Entrar en el salón de la reunión fue como entrar en otra vida, llena de parientes olvidados y cordialidades fingidas. Se intercambiaron saludos, las mejillas se besaron al aire, y el ambiente estaba lleno de una tensión casi palpable. Cuando mis ojos finalmente se encontraron con los de Alex y Karen, un perverso escalofrío recorrió mi cuerpo.
Parecían mejor de lo que habían estado esa noche desesperada en mi puerta, pero la tensión alrededor de sus ojos no podía ser ocultada. María, ¿te ves bien?, aventuró Alex con una sonrisa vacilante. Podría decir lo mismo de ti, respondí con voz carente de calidez. Karen intervino, su voz temblorosa. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo has estado? Mejor que nunca, de hecho, repliqué. Justo entonces el micrófono cobró vida. Un tío alegre y con algunas copas de más, anunció que era hora de que la familia compartiera algunas grandes noticias. Este era mi momento. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía al micrófono, los ojos de la multitud se centraban en mí. Buenas noches a todos, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Sé que es costumbre compartir noticias alegres en reuniones como esta, pero a veces, la verdad es más importante. Hice una pausa para dar efecto, dejando que las palabras se asentaran. Hace un año me divorcié de Alex, como algunos de ustedes sabrán. Lo que no saben es por qué. Los ojos de Alex se agrandaron, dándose cuenta de lo que estaba por suceder. Verán, continué, no solo perdí a un esposo, perdí $1 millón, la herencia de mi difunto padre. Dinero que fue robado y transferido a la cuenta de Karen, sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. Se escucharon murmullos en la sala. Los familiares intercambiaron miradas incrédulas, sus ojos saltaban entre mí, Alex y Karen. Al final, me devolvieron el dinero porque no podían vivir con el hedor, tanto literal como metafórico, que plagaba sus vidas. Yo me aseguré de eso, dije, mirando fijamente a Karen, luego a Alex. Karen parecía derrotada, humillada. Alex estaba paralizado, su rostro pálido. Así que esto sirva de advertencia, concluí. La familia se supone que es un refugio de confianza y amor, pero a veces es el caldo de cultivo para la traición y el engaño. Dejé el micrófono y salí del salón, sin esperar reacciones o preguntas. El aire exterior se sintió fresco, el cielo nocturno se extendía sobre mí como un lienzo de infinitas posibilidades. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mejor amiga, Sara, que había estado viendo la transmisión en vivo de la reunión familiar. «Eres una leyenda», escribió. Sonreí. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero en mi caso fue un plato servido públicamente en medio de una multitud.